Espacio informativo de la W. A los tiempos nos volvemos a ver, por lo menos a través de la tecnología. Es un gusto tenerte aquí, Leonardo, para hacer un análisis de lo que fue el debate. ¿Qué lectura te dejó el debate de este pasado día domingo en nuestro país? Bienvenido a la ciudad de Cuenca a través de la W. Buenos días. Muy buenos días, querido Rubén. Un abrazo a la distancia. Qué bueno volverte a saludar y a encontrarnos por ahora en este medio virtual. Un gran saludo a toda la audiencia de la SUAY y del país que nos miran con mucha atención en este importante medio de comunicación. Gracias por la invitación. Muchas gracias por tenerte aquí, Leonardo. Quisiéramos conocer qué situaciones te impactaron, qué es lo que viste de este último debate en donde se habla por parte de los expertos. El postdebate es parte fundamental para incluso tomar decisiones en el electorado que estaba muy ansioso de escuchar a los candidatos. Aparte de esto, mucho candidato, dijo la gente, digo y recojo muchas impresiones que se dieron aquí en la ciudad de Cuenca, lo que hace efectivamente que de pronto Sí. no se tengan lecturas muy claras, demasiado candidato, 16 para tener en este debate. Pero ¿qué es lo que más te impactó? ¿Cómo viste el tema de, por ejemplo, la participación del presidente de la República, de la candidata de la Revolución Ciudadana, que en el fondo todas las encuestadoras han venido manifestando que eran el imán de atención de este debate para ver qué pasa? Y de ahí se pensaba también de pronto salga un outsider, como lo pasó en la campaña anterior con el señor Daniel Noboa. Primero, aplaudir. Hay que aplaudir y saludar debates como estos. Es un buen proceso, es una buena plataforma de transparencia para que primero los candidatos puedan tener una visibilidad tan necesaria y segundo que los ciudadanos puedan conocer a plenitud, entre comillas, a todos sus candidatos y las propuestas que tienen en su visión de país. Eso hay que reconocerlo, es muy bueno. Además, ha evolucionado. Yo diría que los dos últimos debates de campañas han sido muy interesantes. Hay interesantes también datos de personas que se han conectado, un buen número, lo cual ha despertado ese interés del ciudadano. No hay esa apatía sobre las candidaturas políticas. Lo que sí hay que corregir en el futuro es precisamente ese doble filo de la democracia. Es decir, abrir tanto el abanico para tantos candidatos, no sé si al final sea saludable para la democracia, porque al final lo que ha dejado es mucha confusión también en el ciudadano. Una de las lecturas es que al final yo no creo que el ciudadano se quedó muy conforme con la sobrecarga de información, tres temas generales multiplicado por 16 candidatos, más réplicas, más preguntas, más mensaje final. Creo que se convirtió en una mezcla de una sobrecarga de información que no le terminó haciendo tan bien al ciudadano. Y lo que considero es que al final este debate, que fue un buen ejercicio de promoción de los candidatos, muchas propuestitis y menos profundidad de los mensajes, y deja aún amplia la brecha entre los dos candidatos que están en lo más alto de la intención del voto, que es el candidato Daniel Noboa en primer lugar y más abajo en segundo lugar a Luisa González, y después desde el 14 hasta el último peleando por subir en algo esa intención del voto que, de acuerdo a las encuestas, no llegan al 3%, lo cual es otra problemática y otro fenómeno que nos deja una lección de cómo tomar correctivos en las próximas campañas. De lo que pudiste Y cómo lo observar, vi, eh, sí, y bueno, vimos primero dividir en dos bloques el debate, le restó algo de interés, muchos al final en el segundo, a pesar de que el segundo debate estuvo mucho más movido, estuvo mucho más interesante por los cuestionamientos que se suscitaron, acusaciones. En la previa afirmabas esta acusación y este cruce de ideas y debates y denuncias entre Luisa González e Iván Saquicela, que en algo despertó ese morbo ciudadano también de investigar
y era la historia que ha pasado finalmente. Segundo, este cruce también entre Andrea González y Luisa González, o Luisa González y Pedro Granja, Luisa González y Leonidas Isa. Al final nos damos cuenta que en ese segundo bloque hubo una mayor confrontación hacia una candidata, lo cual sí creó algo más de interés en ese segundo bloque. En el primer bloque fue más lineal. Mucha gente esperaba que la confrontación sea más fuerte frente al candidato presidente, que sí se realizó. O sea, empezó el debate fuerte con Cucalón, y después vino Tabarque, y después vino Escala, o Tillería, que hubo mucho cruce frente al candidato presidente, y que al final esa estrategia no terminó siendo tan efectiva, porque el candidato, el presidente, supo mantener esa serenidad como estrategia, esa calma, incluso con un lenguaje no verbal bastante claro, en el que realmente a ratos los deslegitimaba, y eso le restó peso a ese morbo que la gente esperaba en ese primer debate, o primer Leonardo, bloque del debate. sí, en los dos bloques. Leonardo, eh, ¿qué papel juega? El uno es el lenguaje verbal, y había también el lenguaje no verbal que tú abordas en esta opinión en tu parte final. ¿Cuánto jugó el lenguaje no verbal para captar la atención del electorado? En este primer bloque, el ganador, si se quiere escoger a un ganador de un debate, yo diría, digamos, que fue el candidato presidente Daniel Noboa, por varias razones. Primero, porque siguió una estrategia muy clara, muy precisa, y que aprovechó muchas caracterizaciones de un debate. Primero, el tiempo. El uso del tiempo es tan importante en un debate, porque ya los candidatos previamente tienen las reglas del juego marcadas, tiempos en los que deben responder, y si nos dimos cuenta, el candidato Daniel Noboa hizo uso eficiente del tiempo, con ideas claras, precisas, concisas, para que el ciudadano pueda tener esa retentiva. Segundo, enganchar con ese fact-checking de la página web, para que la gente tenga otro enganche de ir a buscar la información, lo que el presidente fue a hacer en ese debate también, de alguna manera informar, comunicar, defender, si se quiere, toda su gestión en un año, y lo enganchaba con este fact-checking de las páginas web, lo que tuvo una conversación también, o una interacción digital con otra plataforma. Segundo, el lenguaje no verbal fue de los pocos que lo utilizó con eficiencia, es decir, en un debate, digamos, no mirar a los ojos a su interpelante, sonreír, o tomar apuntes mientras lo interpela, hablarle a los ecuatorianos y no al interpelante. Eso sí genera en un lenguaje comunicacional, crea algo de desesperación hacia su interpelante, y eso lo utilizó muy bien el candidato Daniel Noboa, y al final salió de este encuentro, de esta confrontación de ideas, sin despeinarse, cumplió los papeles, cumplió lo que tenía que hacer, y al final fue quien comandó esa conversación digital, que todavía se mantiene post-debates, que es otro tema que hay que analizarlo. Bueno, el post-debate yo creo que hará que se sumen más adeptos a una u otra candidatura. ¿Cómo viste el tema del desarrollo, por ejemplo, de la candidata de la Revolución Ciudadana, que estuvo en el otro bloque también y que marcaba una expectativa? Mucha gente dijo o calificó como un debate en la cual se le notaba nerviosa a la candidata, dubitativa a la candidata. Tú en este aspecto, ¿qué lectura tienes? Se la pudo percibir, se pudo percibir a la candidata Luisa González. Luego, fue extraño, porque fue diferente a cómo ella presentó sus cartas credenciales en un debate anterior. Se la notó bastante cauta, a ratos algo nerviosa, era objetivo de mucho ataque. Además, tuvo una contrincante que no estaba programada, si se quiere, que era Andrea González, que lo hizo muy bien en ese debate, en esa confrontación de ideas y denuncias incluso, um, lo cual la sacó un poco de esa tranquilidad en la que ella aplicó una estrategia de presentación, porque además hay que comprender algo, que los dos candidatos, al estar
al no encontrarse, realmente no tenían la necesidad de caer en esa provocación de los otros candidatos. La diferencia, la polarización de números en intención del voto realmente les da una tranquilidad para no ofuscarse tanto en un debate. Pero como se fue dando al calor del debate en ese segundo bloque, a Luisa González se la vio bastante dubitativa, incluso débil en sus respuestas, muy frágil, y además tuvo que escoger contrincantes que no era tan necesario. Por ejemplo, un Iván Saquicela, que realmente es de los últimos que están en el pelotón de candidatos, que incluso su performance fue bastante limitada, era una presentación muy parecida a un concurso intercolegial de oratoria, con una práctica política, un estilo de una política muy setentera, ochentera, y creo que tuvo un desgaste ahí Luisa González, pero al final tampoco sale lesionada de ese primer debate, sale tranquila, no sé si tanto sin despeinarse, pero salió ilesa de un debate en el que la gente se esperaba mayor confrontación de tesis y de propuestas y de denuncias. Sin embargo, creo que sale bien. Este debate al final no deja marcada una tercera vía. Yo estoy en eso bastante claro, y también en ese post-debate nos vamos analizando. No deja una tercera vía tan fuerte, fue un pico alto que tuvo Andrea González, que realmente va a captar uno que otro voto del anticorreísmo, pero la polarización es tan grande que va a necesitar mucho más tiempo para convertirse en ese outsider. Bueno, es una candidata, creo que hay que mirarla a futuro, hablando de Andrea González, hay que ponerle el ojo hacia futuro. La otra parte que vi dentro de este debate, quizás los candidatos, muchos se dedicaron a la lectura, y lo que hizo resaltar, por ejemplo, a mi lectura personal, es que no estuvo en esa dinámica Andrea González, más bien estuvo muy natural, muy expuesta, muy rápida en sus preguntas, con mucha agilidad, no leyendo tanto libreto. Me imagino que eso le dio una tónica y una dinámica diferente al resto de candidatos. Totalmente. Este debate también denotó mucho desconocimiento o nerviosismo, porque otra de las sorpresas, sí, o los comentarios que empezaron a generarse, es una sorpresa en candidatos que son muy duchos en el arte de la palabra, en el don de la palabra, en la oratoria política, como Kronfle, como el mismo Henry Cucalón, que tiene mucha experiencia en estos escenarios. Pero también vemos que ese nerviosismo al final, o esa ansiedad que he venido yo manifestando, que el ciudadano la percibe rápidamente, hizo que vayan demasiado preparados, demasiado acartonados, mucha ayuda a memoria, poca naturalidad en esa transmisión de un mensaje de conocimiento de esa cosa pública y lo que se requiere para gobernar. La diferencia del candidato presidente Daniel Noboa, que como está en el gobierno, conoce más de cerca todo lo que viene suscitándose en las problemáticas, las realidades, las políticas públicas, y eso le dio mayor soltura para responder, mayor tranquilidad, porque tiene la información, tiene los números, y claro, los otros candidatos, mucha acción de qué harán, qué podrán hacer, cuál es esa propuesta, pero muy poca profundidad en el cómo la voy a hacer. Por eso incluso la separó en tres momentos, en entender, en decir y en hacer, decía el candidato Daniel Noboa. Es decir, esa es otra realidad que también se nota en esa diferenciación, y los candidatos, algunos llevaron demasiada información. Vimos a un Henry Kronfle que leía su plan de gobierno, y eso comunicacionalmente es bastante complejo porque la gente lo comprende, el ciudadano lo puede entender, de que parece que es un libreto al que va a defender y no le sale realmente de su intelecto o su corazón, de la necesidad que tiene el ecuatoriano. Eso es lo que vimos todos. ¿Te quedó alguna idea, por ejemplo, o algún posicionamiento de alguna propuesta de los candidatos? Porque en el fondo, revisando toda la información, han sido coincidentes en las cosas que se han dado. O sea, no hay nada nuevo, no hay ninguna propuesta nueva. He hablado con muchísima gente, pero no se encuentra un posicionamiento de una propuesta para los ecuatorianos. O no sé si tal vez en tu análisis tú tienes alguna propuesta que haya sobresalido de este debate.
hubo muchas propuestas bastante simpáticas, bonitas, estéticamente bien redactadas. Muchas o la gran mayoría tienen mucha similitud, cambiaban el nombre entre hocico, entre papa, entre artillería, bueno, que buscaban tener un posicionamiento de marca, si se quiere, de algunas propuestas de sus planes de trabajo. En realidad, a la gran mayoría de ecuatorianos nos quedó ese sinsabor de comprender una propuesta clara sobre seguridad, sobre economía, sobre generación de empleo, sobre eficiencia del Estado. Como eran tantos temas y el formato no lo permitía, tampoco eso también dificultó que pueda quedarse en la retina del ciudadano una propuesta interesante. Ahora sí, ahí es importante el post-debate. Ya se presentaron, tuvieron su espacio ante los ecuatorianos. Entonces, desde ayer hasta todos estos días que vienen, deben profundizar y capitalizar cada una de las propuestas con creatividad para enganchar ese interés del ciudadano. Ahora, pasado ya este debate, estamos en el postdebate, que dicen que normalmente los analistas duran alrededor de 72 horas, quitando el día lunes que quitó la atención también el gobierno de los Estados Unidos por la posesión de Donald Trump y lo que significa Trump a nivel del mundo entero. Luisa González, vimos este día lunes salir con una nueva propuesta, proponer un enfrentamiento, hablando en el muy buen sentido de tener un debate con el presidente de la República. ¿Qué ves ahí? ¿Qué lectura te deja esto de que sale la candidata de la Revolución Ciudadana prácticamente a exigir a Noboa los dos tener un debate? Me parece una mala estrategia. Personalmente considero una mala estrategia porque lo que denotaría la candidata González alguna desesperación, alguna angustia, alguna ansiedad por estar presente y tener ese protagonismo que requiere. El presidente, el candidato, no necesitaría de aquel paso o aquel procedimiento del debate. Él ya cumplió lo que obliga la ley y la norma y está haciendo una campaña con la gente y para la gente. Así que no consideraría que sea un buen momento o caer en esa provocación o en ese acorralamiento que quiere generar la revolución para el candidato presidente. Me parece que es algo, me parece que la sigue haciendo quedar como una candidata desesperada frente a las diferencias de puntajes en intención del voto. Finalmente, Leonardo, vimos algunas situaciones de algunas empresas, de un par de empresas que han hecho lecturas del manejo de las redes sociales, que eso se puede ver, se puede leer porque las métricas están ahí en estas plataformas. El que mayor impacto ha tenido es definitivamente el presidente Daniel Noboa, con un alto porcentaje incluso de interacción en redes sociales. Luego le sigue la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, pero muy por debajo, hay una diferencia sustancial. Y ahí en tercer lugar estaría la otra candidata, Andrea González, con una distancia bastante considerable de los dos anteriores. Es un poco, hemos resaltado de lo que ha visto y lo que se ha dado en este gran debate también de las redes sociales. ¿Qué lectura tienes ahí? Mire, lo que te comentaba, Rubén, es que el debate sirvió mucho para que los candidatos se presenten, buen ejercicio, pero la tendencia se mantiene. Las encuestas, yo creería que no moverán mucho los números en cuanto a, tal vez mueva los números del pelotón del 14 hacia el último, tal vez en algo capte votos Andrea González, que sí surgió como una nueva alternativa en ese océano de candidatos, pero que necesitarán muchos votos para captar, sobre todo ese anticorreísmo que es el que todavía se pelean quién representa ese anticorreísmo. Es posible que capte algo de esos votos. Sin embargo, el anticorreísmo, por su misma esencia y esa etiqueta que se le ha denominado, busca estar con quien tiene la mayor opción para ganar. Y hoy por hoy pues, vemos que es Daniel Noboa que está en lo más alto. Así que esa naturaleza de esa migración de votos se va a generar en ese camino y sobre todo ahora, mire la presencia que tuvo el presidente ayer en la posesión, en la investidura de Donald Trump, es un mensaje fuerte porque no cualquiera, es la primera vez que un presidente ecuatoriano está en una investidura de esta magnitud, con un presidente que del país donde se ejerce ese espíritu democrático en toda su magnitud
y esa potencia económica que representa. Así que eso es un mensaje fuerte que también le deja al país sobre una relación importante que se tenga con esta potencia mundial. Leonardo, muchas gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí en este espacio informativo de la W. Buenos días. Muchas gracias a ti por la invitación. Buenos días. Gracias. Ha sido Leonardo Intriago, él es analista político, hablando de las lecturas que a él le ha dejado este debate, en donde el día domingo quedaron algunas inquietudes, se plantearon algunos cuestionamientos a los candidatos. En el fondo estos cuestionamientos no fueron respondidos también por los candidatos que fueron cuestionados, pero ha dejado una lectura no muy clara. De pronto la gente quería ver a un nuevo candidato que sobresalga. En algo ha pasado, llamó la atención muchísimo la intervención de Andrea González, pero tampoco es que en el análisis político ha sido una intervención que podemos decir ella va a cambiar el tablero electoral. Las tendencias se siguen marcando bajo las mismas condiciones. Más bien lo que hemos visto en este escenario es la solicitud de la candidata de la Revolución Ciudadana de pedirle al candidato presidente que vayan los dos a un debate para confrontar sus ideas. 6 de la mañana con 45 minutos aquí en la W, la voz de los que no tienen voz. Publicidad. Malas administraciones y la seguridad está peor que nunca. Secuestros, desapariciones, extorsión.